Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Está Britney, señorita Daniela, Giancarlo, Gonzalo, Gregory, JC, Martín, señorita Milagros, Jesús, Milagros Mari. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. Luz se fue. Chicos, bueno, ya habíamos hablado acerca de cómo hacer para la recuperación de las clases del día miércoles 29 de junio. Bueno, entonces vamos a programar la sesión de recuperación el día viernes 1 de julio de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿ya? No hay otro horario y no hay no se puede en otro horario porque hay laboratorios que se van ahí complicando, entonces no se va a poder más que ese horario, ¿ya? Entonces, no se preocupen que el horario, los que no puedan ingresar, la sesión va a estar grabada para que puedan revisarlo después, ¿no? Ya, entonces, así vamos a quedar. ¿Está bien, chicos? Ok, ya. Entonces, va a ser el día 1 de julio, el 1 de julio, de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿ya? Es un viernes que vamos a tener esa sesión para recuperación. Me hubiera gustado esta semana porque esta semana creo que pues, podría haber sido, pero no puedo pasar un cierto límite de horas y es por ese motivo que no le programo para esta semana, sino para la siguiente todavía, ¿ya? Ya chicos, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de clase que tenemos para el día de hoy. Ya es un tema, este, bueno, este es un tema aplicativo de lo que hemos visto hasta el momento. Recuerden que nosotros hemos estado desarrollando el tema de ley de Ampere, ¿no? O sea, el tener un conductor por el cual circula una corriente eléctrica, entonces en este conductor se forma un campo magnético, ¿ya? Hemos visto también el tema de inducción, ¿no? La inducción con la ley de Faraday y la ley de Lenz, donde dice que si tú tienes un conductor dentro de un flujo magnético que es cambiante en el tiempo, entonces en ese conductor se genera pues una FEM inducida, ¿no? Ya, y además hemos estado viendo pues ya anteriormente hemos visto, ¿no? La ley de, este, de Ohm, donde podemos relacionar pues la FEM inducida, la corriente inducida y la resistencia, ¿ya? Entonces, eso vamos a aplicar el día de hoy y el tema va a ser sobre transformadores, ¿ya? Vamos a ir por acá entonces en la presentación de la sesión que tenemos para ahora. Este aparatito que ustedes ven acá, yo sé que ustedes lo han visto, o sea, ya incluso ahora tienen también ustedes, estos son los famosos cargadores, pues, ¿no? Para celulares, bueno, para equipos electrónicos pequeños, ¿no? Pero ahora ya no son así, pues. Antes, antes tenían esta forma, incluso pesaban, tenían su peso, ¿no? Ahora, bueno, no es así. Su cargador de celulares, por ejemplo, son bastante ligeros, no pesan casi nada. Ya, pero los más antiguitos, vamos a decir así, contaban con un dispositivo llamado transformador. En realidad es una máquina, es un transformador. Acá es pequeño, ¿no? Está dentro de este encapsulado aquí. A ver, vamos a sacar esto. Vamos a poner acá. Ahí, ¿no? Este es el transformador. Este de aquí, que está de violeta, ¿no? Color violeta. Ahí está encapsulado, está resguardado, ¿no? Protegido contra golpes, caídas, y el transformador no se va a dañar. Ya, entonces, ahora, transformador, no piensen que transforma la corriente alterna a corriente continua. Es todo un conjunto, es todo un circuito de elementos, un conjunto de elementos que hacen esa labor de transformar la corriente de alterna a continua. El transformador solito, por sí solo, el transformador no hace eso. Simplemente lo que hace es reducir el voltaje o elevar el voltaje de salida en el transformador. ¿Ya? Esa es su función. ¿Está bien? Aquí tenemos nosotros en la presentación de la sesión de la semana 14, por ejemplo, ahí tenemos justamente unas fotos donde se presenta, pues, al inicio nomás se presenta el transformador, una máquina, ¿no? Este de aquí, son transformadores. Lo que ven acá al fondo, que tienen tres columnas, ¿no? Se ven acá, esas corresponden, pues, a un transformador trifásico, ¿sí?
trifásico. Acá atrás tienen uno más grandecito, ¿no? Estos transformadores trifásicos son los que van instalados pues en las líneas, en los postes, ¿no? Para transmitir la energía, ¿no? De corriente alterna a más distancia. Ah, perdón. Disculpen, chicos, disculpen. Ya, pensé que estaba activo la... Ya, ahora sí. Les comentaba, entonces, bueno, empezaremos de nuevo. Este es el dispositivo, pues, como les mencionaba, que contiene un transformador. ¿Ya? De por sí, este no es el transformador en sí, ¿no? Sino que este es un dispositivo que está incorporando al transformador como parte de ¿no? Los componentes, ¿no? En este caso, el transformador es este elemento que tenemos aquí, pues, ¿ya? Este de color violeta. Como le decía, que está protegido contra golpes o caídas, de tal manera que el transformador va a seguir operando. El transformador en sí no transforma la corriente de alterna continua, sino que es un conjunto de elementos, como ven ustedes acá, formado por condensadores, ¿no? Diodos, transistores que hacen que cumplan esa labor de pasar la corriente alterna y transformar la corriente continua, ¿ya? Ahora, como les mencionaba, el transformador en sí es una máquina, ¿ya? Es una máquina y ahorita vamos a ver en la presentación de la semana 14, ahí se puede apreciar, ¿no? Un poco más dramático acá el asunto, pueden apreciar ustedes transformadores ya de mayor envergadura, de mayor tamaño. Y de acuerdo al tamaño, tú tienes la potencia de la máquina, ¿ya? En este caso, acá al fondo se puede apreciar pues un transformador trifásico, ¿ya? Puede notar usted pues las tres columnas, ¿no? Tres columnas, por eso llamamos trifásico. Tiene tres fases o tres columnas de primario y secundario, bobinas primarias y secundarias. Acá igualmente. Este es otro transformador trifásico más pequeño. Y acá los más pequeños que son, en este caso, los transformadores monofásicos. ¿Sí? Transformadores monofásicos, ¿ya? Obviamente, aquí, igualito, todos estos funcionan con el mismo principio, el principio de inducción electromagnética, ¿ya? Entonces, ese es un transformador, es una máquina que funciona bajo el principio de inducción, ¿ya? Justamente la ley de Faraday. Vamos a ver por acá entonces el logro de la sesión. Es, en este caso, que ustedes van a determinar el voltaje y corriente según un transformador. Ese es el logro de la sesión para el día de hoy. ¿Ya? El tema es transformadores, como les decía. Entonces, un transformador es una máquina, como les mencionaba al inicio, es una máquina, ¿ya? Que funciona bajo el principio de la inducción electromagnética. Está formado por un núcleo de hierro, ¿ya? Un núcleo de hierro y un par de bobinas. Una bobina se llama bobina primaria, el otro se llama bobina secundaria. Supuestamente en la bobina primaria es donde se aplica la energía eléctrica de corriente alterna y en la bobina secundaria es donde se recepciona la energía transferida a través del campo magnético de una bobina a la otra. Ya aquí, o sea, la idea es esta. Recuerda que cuando tienes una corriente que circula por un conductor, en ese conductor se genera un campo magnético. Ese campo magnético viaja a través del núcleo de hierro y se enlaza con la segunda bobina, con la bobina del secundario. Ahora, por la naturaleza misma de la corriente, es decir, la corriente alterna tiene una naturaleza pues que cambia con el tiempo sus valores, ¿verdad? Esta es entonces la corriente alterna y es la que hace posible tener un campo magnético. Acuérdense que hemos visto por la ley de Ampère que cuando tenemos una corriente que circula por un conductor, en ese conductor se genera un campo magnético. Entonces, si la corriente que ingresa al conductor es una corriente alterna, una corriente que cambia sus valores en el tiempo, entonces también pasará que el campo magnético generado por esta corriente en un conductor también será de la misma naturaleza que tiene la corriente, es decir, un campo magnético alterno. Este es el B ahora. Y es variable en el tiempo, no es constante. Y esa misma naturaleza de ser variable en el tiempo hace que tú puedas inducir, ¿no? Inducir es la palabra, inducir en el bobinado secundario una FEM
de salida, que llamamos B2 o voltaje del secundario. ¿Está claro? ¿Ya? De esa manera funciona, pues, en este caso, estas máquinas. Y entonces, al aplicar una corriente alterna en el bobinado primario, entonces se induce una voltaje de salida en el bobinado secundario. El núcleo de hierro, en este caso, me sirve para concentrar el mayor número de líneas magnéticas que se puedan generar, ¿no?, cuando pasa la corriente por la bobina, y ese conjunto de líneas magnéticas se transfiere automáticamente, bueno, no automáticamente, sino que se transfiere hacia la bobina del secundario. Y esa bobina del secundario, al estar afectado por este campo magnético variable, entonces induce un voltaje en la salida, ¿ya? Eso es entonces lo que estamos viendo acá. Ya aquí si el campo magnético está aumentando, ¿no? O sea, si aumenta la concentración del campo magnético debido al núcleo, entonces tenemos un campo magnético inducido, ¿no? En esta dirección, como está indicando aquí, ¿no? Esta es la dirección del B inducido, ¿ya? Estas flechitas que ves acá te está representando el campo magnético generado por la corriente alterna en el bobinado primario. Si aumenta el campo, como dice acá, entonces acá se genera una B inducida de tal forma que se opone al efecto, ¿no? Al cambio, ¿ya? Y entonces acá tendríamos pues un voltaje en la salida. Eso es lo que hace una máquina o un transformador. Este transformador o las máquinas de transformador pueden trabajar como elevador de voltaje o reductor de voltaje. Es decir, si entra, por decir, 50 voltios en el bobinado primario, en el secundario te puede botar 200 voltios, por decir. Ese es un transformador elevador. O puede ser a la inversa. Tú aplicas 220 voltios al bobinado primario, y es lo que usualmente ustedes, me imagino, algunos habrán visto ya. En el secundario te sale 12, nada más 12 voltios. ¿Ve? Entonces, a un lado, en un caso, el transformador es un elevador de voltaje, en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, estamos colocando otro tipo de transformador. Está trabajando en forma de reductor de voltaje. O sea, eso es lo que se puede hacer con el transformador. Se puede elevar voltaje, se puede reducir el voltaje, ¿ya? Eso va a depender del número de espiras que tengan los bobinados, primario y secundario. Acá, por ejemplo, estoy llamando N1, el número de espiras del bobinado primario, y N2, el número de espiras del bobinado secundario, ¿ya? Entonces, esa es una máquina, ese es un transformador, como les mencionaba. Aplicaciones, hay múltiples aplicaciones. Tú puedes confeccionar un transformador de tal manera que pueda ser útil para soldar piezas metálicas, por ejemplo, ¿sí? Y eso se consigue, pues, reduciendo el voltaje en el lado secundario del transformador. Y va a tener que ver mucho con la cantidad de vueltas, vuelvo a repetir, que tenga cada bobina, ¿ya? O cada bobina, bobina, pues, del transformador. ¿Está bien? Este núcleo de hierro que estamos mencionando acá, este núcleo de hierro, normalmente es laminado. Es decir, es laminado, de hecho, no hay otra forma de hacerlo. Acá se ve que es un núcleo compacto, pero en realidad es laminado. Tiene pequeñas láminas delgadas, como la hoja del papel, que se van pegando unos a otros mediante un aislante, que es en este caso una laca, no un esmalte. Ya ese esmalte sirve para aislar las placas y las vamos uniendo uno a uno, ¿ya? Hasta formar un cuerpo compacto, que es lo que llamamos núcleo de hierro. Ya, como les decía, el núcleo de hierro tiene la función de concentrar la mayor cantidad de líneas magnéticas que se va generando en la bobina primaria. ¿Está bien? A ver, entonces aquí vamos a ver la relación de transformación que tenemos para este caso. B2 es el voltaje inducido en el lado secundario del transformador y B1 es el voltaje inducido en el lado primario del transformador. Y eso depende del número de espiras. Esto ustedes deben de acordarse de la ley de Faraday. Este es Faraday, ¿no? Este tema lo hemos visto la vez pasada. Y esto es lo que se está aplicando en este caso. El signo negativo representa la ley de Lenz, ¿no? Acuérdense de eso también. Entonces, el flujo magnético que comparte
la máquina o el transformador es el mismo. O sea, las líneas magnéticas son las mismas tanto para para el bobinado primario como para el bobinado secundario. Así que entonces, en este caso, la variación de flujo es el mismo para estos dos bobinados. Y entonces, al igualarlos, podemos tener esta relación. Esto se llama relación de transformación, se llama así. O sea, el voltaje en el lado secundario es al voltaje en el lado primario, como el número de espiras en el lado secundario es al número de espiras en el lado primario. A esto normalmente en unos textos le ponen la letra A, conocido como relación de transformación. No solamente los voltajes tienen esta relación, también las corrientes. En este caso es a la inversa. Vamos a ver por acá primero antes la potencia. La potencia que se transfiere al bobinado primario y esta al bobinado secundario es la misma, ¿ya? Entonces, en un transformador, la potencia transmitida del bobinado primario al secundario no se pierde. Al menos teóricamente son iguales, ¿ya? Son iguales. Ahora, de esto, de justamente de esta igualdad, podemos deducir la relación de las corrientes. Acá usted puede apreciar, pues, ¿no? La corriente en el lado secundario es a la corriente en el lado primario, como el número de espiras en el lado primario es al número de espiras del lado secundario. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ahora, en este caso, en el lado, en cuanto a la corriente en el lado secundario del bobinado, o sea, en este lado, va a haber siempre en cuando exista un elemento que consuma la corriente o la energía en el lado secundario. Si no es, si el bobinado, bueno, en todo caso, ¿no? A la salida del bobinado secundario no conectamos nada, es decir, esto está abierto, entonces no tendríamos corriente en el lado secundario, solamente habría voltaje. Y para tener corriente necesitas colocarle aquí, en el lado secundario, pues un elemento que consume esa energía, que puede ser un foco, una lámpara, ¿no? O puede ser una resistencia o una plancha. Como en esta imagen se aprecia, pues colocamos una resistencia. Una vez que le conectes una resistencia al bobinado secundario, entonces recién tendremos la corriente en el lado secundario. Y guarda esta relación con la corriente en el lado primario, ¿no? Relación al número de espiras que tiene cada bobina. ¿Ya? Podemos combinar las ecuaciones anteriores con la ecuación, esta es la ley de Ohm, como les mencionaba, ¿no? Intensidad de corriente en el lado secundario es el voltaje del lado secundario entre la resistencia, ¿ya? O sea, al combinar con estas ecuaciones que vemos acá, obtenemos esta otra, ¿sí? Obtenemos esta relación. Acá está el voltaje en el lado primario, es al voltaje, a la corriente en el lado primario, como la resistencia es a la relación de transformación al cuadrado, ¿ya? Chicos, ¿hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Es todo lo que vamos a ver en esta parte de la teoría. No sé si tienen alguna consulta. ¿Ah? Bueno, yo espero que sí. Pero vamos a un poquito más a reforzar eso. Acá tenemos una pequeña simulación donde vamos a cambiar esto, ¿ya? Vamos a ponerle acá, a ver, 1260, 300, 600, ¿ya? 600 y aquí vamos a cambiarle, ahí, lo dejamos así. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, este es un transformador. Este lado, este carrete que ves acá, corresponde al bobinado primario. ¿Por qué sé que es primario? Porque ahí se está aplicando la energía. Usted te das cuenta que en acá tengo un reóstato, ¿ya? Un reóstato es una resistencia variable que me permite jugar con el voltaje de salida que va a alimentar al bobinado primario, ¿ya? Este bobinado primario está trabajando con una corriente alterna, que este es el núcleo. Dentro, o sea, acá tiene un pilar, ¿no? Un vástago donde podemos colocar el carrete de forma cuadrada que tiene este carrete donde está bobinado y de igual manera para el secundario y unimos con esta bilorta, ¿no? Que está esta barra que está unida al núcleo de hierro, ¿ya? Entonces enganchamos y cerramos la tuerca y así habremos cerrado el circuito magnético. O sea, el metal que ves acá, el núcleo, ¿no? El núcleo de hierro es el que hace el papel de circuito magnético. Acá es otro tema, ¿no? Circuito magnético. Ya entonces, como les decía, esta corriente alterna que circule por este bobinado
provocará entonces aquí un campo magnético que se propaga a través del núcleo y se enlaza con la bobina del lado secundario. Entonces, la bobina en el lado secundario producirá una FEM, una fuerza electromotriz inducida en el lado secundario, porque estamos aplicando la ley de Faraday en este caso, ¿no? Nos dice así, tenemos un conductor dentro de un campo magnético variable en el tiempo, entonces en ese conductor se induce una FEM, y eso es lo que pasa acá. Esta FEM va a ser medida por medio de este instrumento, ¿ya? Este instrumento, por si acaso, es algo antiguo, ¿no? Es un poquito antiguito, este modelito ya no hay. Ese modelito había en el año 90. Sí, pues más o menos en ese tiempo era este modelito. Ahora ya ni hay siquiera, pues. Pero en la simulación todavía no sirve para esto, ¿no? Así que vamos a ver entonces. Miren, en el lado primario, en esta simulación, tengo un carrete, una bobina que tiene 600 espiras. Y acá en el lado secundario, tengo un carrete que tiene 1200 espiras. Entonces, el voltaje de salida va a depender justamente de la alimentación que se aplique aquí. Por decir, si en este lado primario le aplicamos 60 voltios, en el lado secundario debo esperar el doble. Ya, vamos a ver por acá. Entonces, miren, vamos a ver por acá. Entonces, estos son transformadores. Vamos a ver por acá un pequeño repaso, ¿no? Transformadores, ¿ya? A ver, entonces, vamos a ver sobre la relación de transformación. Recuerden, ¿no? La relación de transformación, el voltaje en el lado primario es al voltaje en el lado secundario, como el número de espiras en el lado primario es al número de espiras en el lado secundario. Y el otro caso, la otra relación de transformación es la corriente en el lado primario es a la corriente en el lado secundario, como el número de espiras en el lado secundario, ahí, por acá, es al número de espiras en el lado primario. Debemos recordar que la potencia es la misma, tanto en el lado primario como en el lado secundario, ¿ya? Eso debe quedar claro. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Entonces, basado en esto, vamos a ver nuestro ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. Ejemplo, vamos a ponerle pues 1. ¿Ya? Los puntos. Acá yo tengo entonces que el lado primario en ese simulador tiene 600 espiras. El lado secundario tiene 1200. El doble, ¿no? 1200 espiras. ¿Ya? Si aplicamos nosotros entonces un voltaje en el lado primario, entonces, ¿qué voltaje yo espero obtener en el lado secundario? Entonces, para eso usamos esta relación, ¿no? Podemos usar esto de aquí. Entonces, acá colocamos, acá tengo 600 espiras, y acá tengo 1200, 1200. Aquí la relación es entonces 1:2. ¿Está bien? Entonces, el voltaje en el lado secundario, si yo debo esperar que en el lado secundario el voltaje debe ser el doble, ¿no? El doble de lo que aparece en el lado primario. Vamos a ver eso. Vamos a ver en la simulación si se da así. Entonces, veamos. Encendamos la máquina. Estamos aplicando al lado primario 60 voltios. Ahí está. 60 voltios al lado primario. Y en el lado secundario está botando entonces el doble, 120. Una cosita muy importante. Por si acaso, entre las bobinas no hay ninguna conexión eléctrica, solamente magnética. ¿Ya? Vuelvo a repetir, entre las bobinas no hay ningún tipo de conexión eléctrica, ¿ya? Es solamente el campo magnético que está uniendo a las dos bobinas y ese campo magnético está viajando por el núcleo de hierro. Entonces, eso es justamente el principio de inducción que estamos viendo acá.
Si nosotros cambiamos el valor de del voltaje, por decir, le ponemos, vamos a poner 90. Entonces, como se darán cuenta, en el lado secundario siempre me va a botar el doble de voltaje, ¿no? ¿Ya? Acá también, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner 150. Ahí ya me pasé. Ahí, ¿no? Entonces, el voltaje de salida en el lado secundario es el doble. ¿Qué pasará entonces si hacemos esto, no? Vamos a colocar aquí a ese de aquí. Acá está 600 espiras en el lado primario y 12.000 espiras en el lado secundario. ¿Qué pasará en ese caso? Vamos a ver por acá. Entonces vamos a ver, en este ejemplo 2, lo que estamos haciendo es cambiar el número de espiras en la bobina. El lado primario sigue siendo 600. El lado secundario, en cambio, es 12.000 espiras. Entonces aquí la relación va a ser 1/20. Entonces en el lado secundario yo voy a tener el voltaje 20 veces lo que aplique en el voltaje en el lado primario. Entonces vamos a ver esto aquí, ¿ya? A ver, acá tenemos que bajar el voltaje, porque lo que va a pasar es que va a volar mi máquina si yo le aplico, a ver, vamos a suponer que voy a aplicarle 30 voltios. O lo hagamos 30, ¿no? Ya nos pasamos ya. Ahí, ahí, ya está. 30 por 4, ¿no? O, no, claro, perdón, 20 veces, ¿no? 30 por 20, 600 voltios. Está al tope, ¿no? Si yo le voy a aplicar 60 voltios, esta máquina ya no va a leer, va a darme error. Y si sigo aumentando el voltaje, va a seguir marcando error y ¡pum! Se quema. En la mañana voló el transformador, voló la máquina y salió humo incluso. Qué raro que no salga. Ya explota ya con eso. Es demasiado, porque acá entrando 220 voltios por 20 sale a nivel de kiloohmios, ¿no? Ahora, ese es en el caso, acá estamos trabajándolo como si fuera pues un transformador elevador, ¿no? De voltaje, ¿ya? No, no sé, pues tiene que ser más bajo porque no puede leerlo ya. Vamos a ver por acá. Ahí, ahí sí, ¿no? 20 voltios por 20, 400 voltios, ¿ya? Aquí, como les dije, estamos trabajando como si fuera un transformador elevador, ¿ya? Elevador de voltaje. Vamos a ver acá qué pasará si hacemos a la inversa, ¿no? Acá vamos a ponerle, a ver, ahí, así. Ahora cambia el asunto. Vamos a ver por acá, ¿no? ¿Qué dice acá? Vamos a ver nuestro ejemplo. Un ejemplo 3. A ver, en el ejemplo 3 que vamos a ver ahora, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Número de espiras del lado primario sigue siendo 600 vueltas. Ahora en el lado secundario es 60 nada más, ¿no? 60 vueltas o 60 espiras. Y acá igual, vamos a colocar entonces acá 60 espiras. Entonces la relación ahora es de 10/1. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, el voltaje de salida en el lado secundario es la décima parte de lo que ingresa en el lado primario. O sea, así. En el lado primario está entrando, por decir, vamos a ver acá el ejemplo, está entrando, vamos a ver cuántos, 20 voltios. En el lado secundario está saliendo la décima parte de esto, o sea, 2, como están viendo acá. ¿Ya? Entonces acá podemos hacer lo siguiente, podemos elevarle a 60 por decir, ¿no? Entre 10 me debe botar 6. Si le pongo acá ahora 230, ¿no? O 220, ahí está, 230 en todo caso, ahí está, 230. En la décima parte, 23 voltios recién, ¿no? Entonces acá está trabajando como si fuera un transformador reductor de voltaje, ¿ya? Entonces,
Jugando con el número de espiras del lado primario y secundario, tú puedes confeccionar la máquina que deseas, ¿no? Dependiendo de lo que quieras hacer. Un transformador elevador de voltaje, ¿para qué te sirve? Tendrías que responder esa pregunta, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras hacer. O si quieres un transformador que sea reductor de voltaje, ¿para qué te serviría en ese caso? ¿Ya? Entonces, esas son preguntas que ya en la práctica tú vas a tener que ir resolviendo, ¿no? ¿Para qué me servirá? Por ejemplo, te doy un dato. Preguntamos así. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, el transformador reduce el voltaje de salida. O sea, acá pierde el voltaje, no estamos reduciendo su voltaje. Pero ¿qué se gana? ¿Qué ganaríamos en este caso? Si estamos viendo que el voltaje se reduce, el voltaje de salida, pero ¿qué se va ganando? Ujú. ¿Qué se ganaría en ese caso? Ujú. Chicos, ¿qué se ganaría? Si estás reduciendo tu voltaje con este transformador, ¿qué estarías ganando entonces? ¿Alguien puede decirme? A ver. ¿Ah? Bueno, en todo caso, vamos a responder la pregunta de esta manera. Vamos a ver por acá, con esta expresión. ¿Y qué ganaste acá, no? Vamos a ver por acá. Acá abajito vamos a poner. ¿Qué pasa con la corriente? Si el número de espiras del bobinado secundario es 60 y la número de espiras en el lado primario es 600, entonces acá la relación, como dijimos, es de 1 hora entre 10 para la corriente. Es decir, la corriente en el lado secundario, la corriente en el lado secundario será 10 veces la corriente en el lado primario. Eso es lo que pasaría. O sea, tu voltaje, si bien es cierto, el voltaje de salida en el lado secundario se reduce a la décima parte, pero ¿ganas en qué? Ganas en la corriente. La corriente de salida es 10 veces el valor de la corriente que ingresa en el bobinado primario. Y dependiendo justamente de cuántas vueltas tengas tú en el bobinado secundario, eso te conviene, va a ser más incluso, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos, a ver, 60, creo que es el más bajo, ¿no? ¿No hay más bajo acá? No, creo que no. Vamos a ver por acá entonces, a ver. En este caso, cuando es un elevador de voltaje, cuando es un elevador de voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Vamos a ver por acá. En este caso, en el bobinado secundario tienes 12.000 espiras, ¿no? 12.000. En el primario tienes 600, ¿no? 600, ay, perdón, 600. Entonces aquí te va a dar 20, ¿no? Va a ser la respuesta acá, 20 a 1. 20 a 1. Entonces la corriente en el lado secundario, la corriente sería la veinteava parte de la corriente en el bobinado primario. O sea, aquí en este caso, has hecho de que el voltaje en el lado secundario se eleve, ¿no? 20 veces lo que ingresa en el lado primario. Pero, ¿qué pasa con la corriente? La corriente en el lado secundario es pequeña, o sea, se reduce a 20ª parte de lo que la corriente que consume en el lado primario. Esto pasa cuando el transformador es un elevador de voltaje. En este caso, para este otro ejemplo, en el ejemplo 3, tenemos un transformador reductor de voltaje. Pero al reducir el voltaje, la corriente en el lado secundario aumenta. Esto tiene sus implicancias, ¿ya? Puedes tener el caso de que, o sea, ¿en qué implicaría esto? ¿En qué les afecta? Afecta en que el calibre o la sección del conductor en el lado primario y secundario van a diferir drásticamente si es un transformador elevador o reductor de voltaje. Por ejemplo, ¿no? Si el transformador es un elevador de voltaje, se va a dar cuenta que la corriente es menor en la salida del transformador
del lado secundario del transformador. Entonces, como va a ser una menor cantidad de corriente la que va a salir por el lado secundario, el calibre del conductor es más delgado. Ahí tú te das cuenta, ¿no? Simplemente por observación te vas a dar cuenta que el grosor del conductor del lado secundario va a ser más delgado que el del primario. En cambio, si el transformador es reductor de voltaje, va a pasar que en ese caso el calibre o el grosor del cable va a ser más grueso que el del lado primario. ¿Por qué? Porque la corriente en el lado secundario va a elevarse. ¿Ya? Ahora, yo necesito, entonces, si yo quiero construir una máquina de soldar, entonces yo necesito que el voltaje de salida sea menor para que la corriente en el secundario, la corriente de salida, sea la más alta posible. Y esa corriente es la que yo utilizaría para soldar algún metal, ¿no? Y entonces ese es el criterio de que se decide para poder tener una máquina de soldar en este caso. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro hasta aquí? Lo que estamos viendo. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Mm? ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, ya. ¿Hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Mm? Nada que agregar, que añadir, ningún comentario, chicos. Nada. Bueno, por ejemplo, yo podría indicarles, por ejemplo, por qué hemos mencionado que el núcleo es laminado. O sea, el núcleo de hierro que hemos mencionado que forma parte del transformador. ¿Por qué es laminado? Son láminas delgadas, como dije, con el espesor casi de la hoja de papel. ¿Por qué serán así? Habría que preguntarse por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, ya. Solo les comento, para no cansarlos, les comentaría de que las placas del núcleo de hierro que utilizan los transformadores son delgados para evitar justamente el efecto de Foucault, así le llaman, corrientes de Foucault, corrientes de Eddy o Eddy, ¿no? Que son corrientes que se inducen en las placas del condensador, perdón, del transformador. Recuerden que es un metal, un metal se puede inducir corriente en un metal cuando está dentro de un campo magnético variable. Entonces, esto que te va a tener como consecuencia que se genere corrientes inducidas o corrientes parásitas, por decir así, en el núcleo de este transformador. Y si el núcleo de transformador es macizo, un solo bloque, entonces las corrientes parásitas tienen bastante espacio, o su circuito, ¿no? Para poder desplazar las corrientes parásitas, va a ser bastante espacio que va a tener si el núcleo fuera compacto. Y eso genera pues una mayor cantidad de calor. Entonces, para evitar o para generar una menor cantidad de calor, entonces se empieza a laminar como hojas delgadas, ¿no? El núcleo, para que el recorrido de las corrientes parásitas generadas por la inducción en las placas sea menor. Y entonces tengas una menor cantidad de calor disipativa a través del núcleo. Ese es uno de los casos por qué se lamina o se hace esa laminación en los núcleos de hierro, ¿ya? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar entonces con el desarrollo pues de los ejercicios de esta sesión.
Ya, veamos. Entonces, en este caso tienes un transformador conectado a una línea de corriente alterna de 120 voltios. Debe suministrar 12 voltios a un dispositivo electrónico portátil cuya resistencia eléctrica es de 5 ohmios. ¿Qué corriente debe suministrar el secundario? Esa es lo que me pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo, a ver, mm, esa es la corriente en el lado secundario, ¿ya? Aquí. Entonces, yo veo en la gráfica lo siguiente, tengo un voltaje de entrada de 120 voltios, ese voltaje primario, para un transformador cuya bobina tiene 2000 espiras o 2000 vueltas. Y va la salida del secundario tiene un voltaje de 12, ¿no? 12 voltios en el lado secundario y una resistencia que consume, pues, una resistencia de 5 ohmios, ¿no? Que consume una cantidad de corriente. Entonces me están preguntando a mí, en este caso, cuál es la corriente de salida en el secundario. Entonces vamos a poner acá, pues, solución, ¿ya? Bueno, entonces, de la ley de Ohm, pues, ¿no? Vamos acá a colocar el voltaje de salida en el lado secundario será, pues, a la corriente en el lado secundario por R, ¿no? La resistencia en el lado secundario, ¿ya? De aquí entonces simplemente vas a hacer es reemplazar la información que tienes. En el lado secundario tu voltaje de salida es 12,0 voltios. Está multiplicándose ¿ya? Por el valor de la resistencia. Ya vamos a ver por acá entonces. Por el valor de R. R vale 5,00. Aquí entonces despejamos I2 y nos va a salir 2,40 amperes. Ese es el resultado que vas a tener para este caso. ¿Ya? A ver, luego tenemos el siguiente punto, que es qué potencia media se entrega al dispositivo. ¿Ya? O sea, en este caso, vamos a qué sería, este de la parte A, ¿no? Esta sería la parte B. Esta sería cálculo de la potencia media. Vamos a poner así. La potencia media, debemos recordar de la clase pasada, ¿no? La potencia media es igual al valor eficaz del producto, ¿no? El valor eficaz de la corriente por el valor eficaz del voltaje. Entonces acá tendríamos nosotros lo siguiente. Nuestra corriente eficaz en este caso es 2,40 multiplicada por el voltaje, que en este caso es 12,0. Multiplicando esos dos, me sale pues, veamos, ¿ya? Me estaría saliendo 2,40 por 12, ¿no? Saldría 144 entre 5 y esto nos da 28,8, ¿no? 28,8 watts, ¿ya? Entonces, ese es el resultado acá entonces para la potencia, ¿ya? Potencia media. ¿Está bien? A ver, de aquí mismo tú puedes calcular cuál es la corriente en el lado primario, cuál es la corriente, cuál es el número de espiras en el lado secundario, porque solamente de acuerdo a la imagen, acá tengo que son 2000 espiras en el lado primario. Entonces, como me está botando un voltaje menor, o sea, es un reductor de voltaje, aquí entonces debe tener menor cantidad de espiras que en el lado primario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular, ¿no? Vamos a calcular N2. Pues acá tú tendrías que hacer esto, ¿no? El voltaje en el lado primario es al voltaje en el lado secundario, como el número de espiras en el lado primario es al número de espiras en el lado secundario. Yo quiero hallar N2, y aquí simplemente había que reemplazar, pues, ¿no? La información
es la siguiente. En el lado primario tienes 120 voltios. En el secundario tienes 12,0. Está aplicando 2000 espiras, perdón, en el lado primario. Así que entonces el número de espiras en el lado secundario debería ser pues 200 nada más, ¿no? 200 espiras. O 200 vueltas, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, te piden la corriente, por si acaso, ¿no? Por decir, dice calcular la corriente de bobinado primario. Entonces, cálculo I1. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular aquí la corriente I1. Entonces, acá, bueno, podemos colocar así, ¿no? La corriente en el lado primario es a la corriente en el lado secundario, como el número de espiras en el lado secundario es al número de espiras en el lado primario. Y bueno, otra vez simplemente vas a copiar, colocar los datos que tienes acá en el lado primario, tú tienes, secundario, perdón, tienes 2,40 amperios. En la corriente, la cantidad de espiras en el lado secundario es 200, en el lado primario es 2000. ¿Ya? Entonces, la corriente en el lado secundario es más pequeña, ¿no? Es la décima parte de eso, es decir, 0,240 amperes. ¿Ve? Ya, se puede entonces, incluso la relación de las resistencias también lo puedes calcular, ¿ya? Por decir, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, vamos a calcular, cálculo de R1, de la resistencia en el lado primario. Entonces, acá, por ejemplo, tú sabes que el voltaje en el lado primario, entre la corriente en el lado primario, me debe dar pues mi resistencia, ¿no? Ese debe ser el 1. ¿Está bien? Uy, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo lo escribimos esto en función a la relación de transformación? Nosotros sabemos entonces acá que el lado primario, el voltaje en el lado primario, lo podemos escribir de esta forma, ¿no? El número de espiras en el lado primario, ¿sí? Es al número de espiras en el lado secundario por el voltaje en el lado secundario. Ya eso sale de aquí. Ahora, aquí también, la corriente en el lado primario es de esta forma, ¿no? Es el número de espiras en el lado secundario, como el número de espiras en el lado primario, por la corriente en el lado secundario. Ya, si nosotros lo ponemos así, esto lo volvemos a escribir de esta manera. Ahora, se van a dar cuenta que acá tenemos nosotros que multiplicar, pues, ¿no? Extremos por extremos y medio por medio. Si te vas a dar cuenta que tienes n1 al cuadrado. Acá tendrías n2 también al cuadrado. Multiplicado todo esto a la relación del voltaje en el lado secundario entre la corriente en el lado secundario. Y esto es nuevamente, ¿no? Voltaje entre intensidad de corriente es resistencia. Entonces todo esto que estamos viendo se va a reducir a esto simplemente. Aquí sería R2. Así. O en otras palabras, poner así, ¿ya? N1 es a N2 y todo esto está a la 2, ¿no? Así. ¿Ve? Entonces, esa sería la relación que existe pues entre las resistencias del lado primario y secundario. Y bueno, tú sabes cuánto vale la resistencia en el lado secundario. Entonces, podríamos calcular.
Podríamos calcular cuál es el valor de la resistencia en el lado primario a través de esta relación, simplemente. Eh, Acá podríamos colocar, bueno, acá hemos dicho que esto vale 2000 espiras. En el secundario vale 200. Y R vale 5 acá, ¿no? Pues acá sería 200, 2000 entre 100 sería 10, al cuadrado 100, por 5 sería 500. O sea, esa sería tu resistencia en el lado primario, 500 ohmios. ¿Ya? ¿Ves? ¿Se da cuenta? Entonces, o sea, se puede obtener bastante información, de tanto del lado primario como del lado secundario, dependiendo del dato que te sea proporcionado, ¿no? Vamos a ver por acá entonces el siguiente caso. Dos. Dice, usted planea llevar una secadora para Europa, dice, donde las tomas eléctricas son de 240 voltios en vez de 120, como en Estados Unidos. El aparato genera 1600 watts a 120 voltios. ¿Qué podría hacer para operar este secadora en la línea de 240 voltios en Europa? Tener un transformador, pues, ¿no? En este caso, la solución, acá sería, pues, ¿no? Caso A. En este caso sería, pues, se debe tener un transformador, ya, un transformador cuya relación de transformación, poner así ya, cuya relación de transformación debe ser dos puntos, ¿no? Vamos a dejar aquí, dos puntos. Entonces vamos a ver por acá. Yo tengo entonces lo siguiente. El número de espiras en el lado primario ya, es al número de espiras en el lado secundario, como el voltaje en el lado primario es al voltaje en el lado secundario. Entonces yo tengo la siguiente información acerca del voltaje. En el lado primario está entrando 240 y está botando 120 en el lado secundario. Entonces esta relación es de 2 a 1 o 1 a 2, ¿no? Dependiendo de cómo quiera presentarse la respuesta. ¿Sí? Ahí está, ¿ya? Bueno, acá está al revés, ¿no? Pero eso es, bueno, eso es cuestión de que solamente hay que cambiar acá la posición. Aunque, no me dice aquí, ya. Entonces, bueno, vamos a cambiar en todo caso. Necesito una máquina que haga esa labor, ¿no? Cambiar la relación de tensión de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué más me piden? ¿Cuál es la corriente que tomaría la secadora de una toma en Europa? Ya, B, ¿no? B, cálculo de la corriente y en el lado secundario, ¿no? Bueno, ya bueno, la corriente en la secadora sería, ¿no? Secadora, así, ¿ya? En este caso, si tú conectas en este 1600, ¿no? Watts, a ver, en este caso, ¿cuál es la corriente que tomaría la secadora de una toma en Europa? En Europa te está entregándote, ujú, ya, ujú, claro, entonces, la corriente, esta corriente sería el secundario, pues, ¿no?
del lado secundario. A ver, vamos a ver para tener una idea mejor. Vamos a ver, miren por acá lo que vamos a hacer acá. Este va a ser las líneas de energía eléctrica de Europa. Acá están 240 voltios, ¿ya? Acá hay 240 voltios. Entonces, tengo que utilizar esos 240 voltios para poder colocarlo, pues, en el transformador. Aquí voy a hacer una conexión. Ahí ya. Y aquí colocaré la bobina primaria. Ahí no. Entonces acá y acá se va a unir. ¿Ya? Entonces yo voy a tener aquí entonces así. Y esta es mi conexión. O sea, está ingresando 240 voltios al bobinado primario. ¿Ya? Estas líneas paralelas representan al núcleo de hierro. ¿Ya? Entonces, en el lado secundario, entonces tenemos la salida, ¿no? Que va a ir conectada a esta a la máquina que estamos utilizando, la secadora, ¿no? Así, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces acá colocaré pues la secadora. Este va a ser mi máquina. Ahí está. Acá tengo entonces el voltaje de salida. El voltaje de salida es de 120 voltios, ¿ya? La potencia que consume esta secadora, la potencia es de 1600 watts. La secadora de una toma de Europa. La secadora está trabajando con el lado secundario de este bobinado. Entonces, prácticamente lo que me está preguntando es cuál es la corriente en el lado secundario. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Me dice la pregunta, ¿cuál es la corriente que tomaría la secadora de una toma de Europa? Entonces, esta máquina funciona con todo este equipo. Si no, no funcionaría. Se destruiría si le colocamos a una fuente de mayor voltaje. Entonces, para eso utilizamos el transformador. Entonces, este transformador consume 1600 watts, pero trabaja con esta fuente que es de 120 voltios, la salida. Entonces, ¿cuánta corriente está consumiendo? Si tomáramos energía de 240 de Europa. Entonces, acá tendrías que hacer así. Ya, la potencia es la misma para el lado primario como para el lado secundario. Así que acá te quedaría la corriente en el lado secundario por el voltaje en el lado secundario. ¿Ya? Aquí sería entonces 1600. La corriente es lo que estoy buscando y lo que tengo es como dato el voltaje, ¿no? 120 voltios. Entonces sería 1600 entre 120 y eso me está botando 40 tercios. Entonces la corriente en el lado secundario nos da acá en este caso 40 entre 3, ¿no? 40 entre 3 amperes, ¿ya? O también esto es 13,3, ¿no? 13,3 amperes, ¿ya? Eso es lo que está entonces consumiendo la corriente que consume en el lado secundario. En otras palabras, eso es lo que está preguntando. Ahora, ¿qué resistencia parecería tener la secadora al operar a 240? Entonces acá colocamos, ¿no? Cálculo, vamos a hacer C, cálculo de la resistencia en el lado secundario. Eso es prácticamente lo que te está diciendo. Está trabajando con una fuente de energía de 240 voltios. Esta es la corriente que está consumiendo esta secadora y esta es la potencia, ¿no? 1600 watts.
Entonces, ¿qué corriente, qué resistencia es la que estaría utilizándose, ¿no? En el lado secundario. Entonces acá tendríamos, a ver, podríamos trabajar así, ¿no? Potencia igual, la intensidad en el lado secundario, pero este elevado al cuadrado, por la resistencia del lado secundario. Acá, ¿no? Por la resistencia en el lado secundario, ¿ya? Vamos a ir por acá. Aquí. Esto es 1600 y cuadrado. La corriente en este caso nos ha salido 40 entre 3, ¿no? Pero está elevado al cuadrado por R. R2 es lo que estoy buscando, ¿cuánto vale? Entonces, R2 vendría a ser acá igual, ¿no? Sería acá 1600 entre, a ver, claro, bueno, 1600, sí, pues, ¿no? Entre 1600, 9, todo esto. Me va a salir 9 al final. Sí, exactamente 9. 9 ohmios. Lo que vas a tener. Ese es entonces la resistencia en el lado secundario. ¿Ya? 9 ohmios. ¿Ya? A ver. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Se entendió hasta ahí todo? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Ujú. Ya. Ya, bueno. Entonces, continuaremos. Ya vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya. Vamos a ver. También se puede hacer uso de eso. No hay problema. Claro, sale igual. ¿Dónde estamos? A ver. La pizarra está aquí. Claro, puede ser cualquiera. Puede ser eso o como tú dices, ¿no? 120 entre la corriente. Y sale igual, pues. Sale 9. ¿Ya? Es lo mismo. A ver, veamos entonces el siguiente ejercicio. Pregunta, hay 3, ¿no? Es el ejercicio 3, ¿no? Dice, tienes un transformador conectado a una línea de corriente alterna de 120 voltios. RMS significa valor eficaz, o es el valor eficaz, ¿no? Debe suministrar 12,0 volts, valor eficaz, a un dispositivo electrónico portátil. La resistencia de la carga en el secundario es de 5 ohmios. ¿Cuál debe ser la razón de las espiras del primario y el secundario del transformador? Entonces vamos a ver por acá. Vamos a ver aquí. Solución, ¿ya? Entonces hay que hallar, tenemos que calcular la relación de transformación, ¿no? Ahora, en este caso ya te dice bien claro, ¿no? La relación de las espiras del lado primario al secundario. Te están pidiendo entonces N1 a N2. ¿Sí? Entonces, esto debe ser la relación de voltaje del primario al secundario. ¿Sí? Y eso es igual. Entonces, en el lado primario, el voltaje de entrada es 120 volts, en el secundario 12,0. Entonces, la relación de transformación es de 10, ¿no? Acá es 10, 10 a 1.
¿Ya? Así, ¿no? Ahora veamos. Para el caso B, ¿qué corriente eficaz debe suministrar el secundario? Entonces acá sería pues cálculo de la corriente en el lado secundario. ¿Qué no? Ahí, 2, ¿no? Secundario. Entonces, bueno, acá sería pues de la ley de Ohm, ¿no? Voltaje en el lado secundario es la corriente en el lado secundario por la resistencia del lado secundario, ¿ya? Pues la resistencia del lado secundario viene a ser aquí igual al voltaje en el lado secundario entre la corriente, pues, ¿no? Y reemplazamos. Tengo 100, bueno, tengo 12, ¿no? A ver, vamos a ver acá. 12,0 entre la corriente, 5, ¿no? ¿Me va a salir acá cuánto? Acá sería 2. A ver, perdón, ¿qué me está viendo? Corriente, estoy haciendo mal acá. Es I acá, corriente. Me está pidiendo corriente. Y acá tengo que entregarle R, ¿no? Ahora sí, pues. Pues esto me da 2,40, pues, ¿no? 2,40 amperes. Ya a ver, la pregunta siguiente es, ¿cuál es la potencia media que se entrega a la carga? ¿Ya? Bueno, vamos a ver por acá. Cálculo de potencia media. C, ¿no? Cálculo de la potencia media, ¿no? Ay, así. Ya hemos dicho que la potencia media es, bueno, la corriente en el secundario multiplicada por el voltaje, ¿no? En el lado secundario. ¿Ya? Son valores eficaces lo que estamos utilizando aquí. Recuerde que el 12 y 120 son valores eficaces. Las corrientes que hemos calculado hasta el momento también son valores eficaces. De la corriente en el lado secundario es 2,40 y está multiplicándose este por 12,0, ¿no? Y eso me da 2,40 por 12,0 es 28,8, ¿no? Watts, ¿ya? ¿Ya? Finalmente la pregunta D. ¿Qué resistencia conectada directamente a la línea de 120 consumirá la misma potencia que el transformador? D. Vamos a ver por acá entonces. Cálculo de R, ¿no? En el lado primario. Bueno, ya no es primario acá simplemente R nada más, porque no se está usando el transformador, sino que te dice que la potencia que está consumiendo esta máquina es la misma que tenemos acá. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de la resistencia? Ya, en este caso veamos. Entonces acá sería, como dijimos, la potencia es la misma, la potencia media es la misma, ¿ya? Y yo tengo el voltaje, información de voltaje en el lado primario, ¿no? Tengo el voltaje en el lado primario, sería voltaje al cuadrado, entre el R, ¿no? R, me están pidiendo calcular. Entonces de aquí está R, va aquí, ¿no? Y la potencia media, o el símbolo de potencia media iría acá debajo, M. Eso es lo que habría que hacer, ¿no? Igual. Entonces, el 120, pero al cuadrado, entre 28,8, ¿no?
120 entre 28.8, ¿no? Me sale 500 exactamente. ¿Ya? Entonces sale pues 500 ohmios. O sea, yo consumiría esa potencia de 28,8 watts siempre y cuando pues, y lo conecto directo, ¿no? A la fuente de 120, pero tendría que ser la resistencia igual a 500 ohmios, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces otro ejercicio. Pregunta hasta acá. Pregunta hasta ahí, muchachos. ¿Se entendió ese ejercicio? Ah, ya. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? No, Freddy, lo que pasa es que la potencia es la misma en el lado secundario como en el lado primario. La potencia no se pierde en el camino, por decir así. Así que tú puedes usar la corriente eficaz en el lado primario por el voltaje en el lado primario, voltaje eficaz. Y debe ser el mismo resultado que tú utilices la corriente eficaz del lado secundario por el voltaje eficaz del lado secundario. O sea, es lo mismo. No tiene por qué ser solamente, como tú dices, ¿no? Un solo lado. Esa energía es la misma para ambos lados del bobinado. ¿Ya? Tanto primario como secundario. Ya, a ver, entramos en este caso ahora. Tenemos un transformador conectado a una línea de corriente alterna de 120 RMS, ¿no? Valor eficaz, ¿ya? Debe suministrar 13.000 voltios RMS para un anuncio de neón. Para reducir el peligro de una descarga, se inserta un fusible en el circuito primario, el cual se funde cuando la corriente RMS en el lado secundario rebasa los 8,50 amperios. ¿Cuál es la razón entre las espiras de primario y secundario del transformador? Entonces vamos a ver por acá. Sería cálculo de la relación de transformación, ¿ya? Entonces vamos por acá. A ver, entonces me está pidiendo el lado primario en secundario. Entonces acá sería número de espiras, el lado primario es al número de espiras del bobinado secundario, como el voltaje del lado primario es al voltaje del lado secundario. Y esto sería pues entonces igual, ¿no? En el lado primario tengo 120, en el lado secundario tengo 13.000. Sería 120 entre 13.000. Me sale 3, ¿no? 3 sobre 325. Esa es la relación que tenemos. ¿Ya? Es decir, en el lado primario, si yo le pongo 3 vueltas, en el lado secundario tengo que ponerle 325 vueltas. Eso es lo que está dando a entender con esto. ¿Ya? Esto ya pues, en todo caso en decimales, sería 0,00923,076,923, ¿no? A tres cifras, esto te quedaría pues 0,00923, ¿no? Hasta aquí. ¿Listo? Ese es el
Cálculo de la relación de transformación. ¿Cuál es la potencia que debe suministrarse al transformador cuando la corriente RMS en el secundario es de 8,50 miliamperios? Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Acá sería cálculo de la potencia, ¿no? B. No, bueno, vamos a colocar así de esta manera. Como la potencia dijimos es la misma tanto para el lado primario como para el lado secundario, entonces lo que podemos hacer es simplemente calcular la potencia a partir de los datos del lado secundario. Te está diciendo que en el lado secundario la corriente va a ser de 8,50 miliamperios, o sea, acá tenemos que colocar 8,50 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? ¿Ya? Y esto a su vez se está multiplicando por el valor de del voltaje, 13.000, ¿no? 13.000 voltios. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? Saldría, pues, en este caso, 221 entre 2. Y esto sería 110,5 watts, ¿no? A tres cifras, esto vendría a ser, pues, entonces, 111, ¿no? 111 watts, ¿ya? Ahora, pues me pide, ¿cuál es la corriente nominal que debe tener el fusible en el circuito primario? Ya, ya, vamos a ver entonces aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, acá sería cálculo. A ver, acá lo ponemos entonces. Aquí C. Cálculo de la intensidad de corriente en el lado primario. Entonces acá podemos poner así. La intensidad de corriente en el lado primario es a la corriente en el lado secundario, como el número de espiras en el lado secundario es al número de espiras en el lado primario. ¿Ya? Pero no tengo así eso, ¿no? Así tengo. Solo que está al revés el mío. Ya, pues entonces simplemente lo que vamos a hacer es esto. Acá tenemos la corriente en el lado primario, vendría a ser, a ver, vamos a colocar así esto, 2, ¿ya? A ver, yo lo que sé es que en el lado secundario, la relación de transformación del lado secundario al lado primario es la inversa de esto. O sea, es 3 sobre 325 sobre 3 sobre 3, ¿ya? Por la corriente en el lado secundario. La corriente en el lado secundario hemos dicho que es 8,50 miliamperios. Entonces acá debo colocar 8,50 por 10 a la menos 3, ¿no? Y esto debe botarme o debe darme el resultado para la corriente. Yo tengo entonces aquí, a ver, 325 entre 3 multiplicado por 8,50 por 10 a la menos 3. Y eso me está botando 221 entre 240. O sea, esto me está botando ¿cuánto? En decimales vendría a ser 0,921, ¿no? Amperes, ¿ya? Sale más decimales, sale 0,928,333333, ¿no? Pero ya tres cifras significativas, en todo caso en todo caso de repente lo hacemos mejor, sale así, ¿ya? Si no queda tres cifras, redondea tres cifras, le daría pues 0,921, ¿no? El 8 va a redondear la cifra anterior, ¿ya? Y tenemos así el resultado. ¿Así preguntas, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Una consulta? Ah, a ver. O sea, el nombre nominal
se llama así a la corriente con la cual está operando la máquina. A eso se llama corriente nominal. ¿Ya? También es lo mismo que decir corriente eficaz en ese caso. ¿Ya? O sea, en este caso concuerdan. ¿Ya? Corriente nominal y corriente eficaz son lo mismo. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver acá la pregunta 5, ¿ya? Cinco, ¿ya? Dice acá, tengo un transformador elevador, maneja en el primario 220 voltios y produce en el secundario 2 amperes. Si la razón entre el número de espiras del primario y secundario es 1 a 100, determine lo siguiente: el voltaje en el secundario, la intensidad de corriente en el primario y la potencia generada. ¿Ya? A ver, vamos a ver entonces acá. Solución. ¿Ya? Ya, a ver, veamos entonces aquí. A ver, un transformador elevador maneja un voltaje primario de 220 y en el secundario una corriente de 2 amperes. Ya. Entonces acá vamos a ver cálculo de B2, ¿no? Voltaje en el lado secundario. ¿Ya? A ver, acá lo que me dice lo siguiente. El número de espiras del lado primario es al número de espiras del lado secundario como 1 es a 100. Eso es lo que está diciendo. O sea, por una espira en el lado secundario, perdón, una espira en el lado primario, en el lado secundario tienes que darle 100 espiras, ¿no? 100 vueltas. ¿Ya? A ver, además de ello, mmm, tengo que sé que esto es la relación, esta relación es también se cumple el voltaje, ¿no? Voltaje en el primario es igual al voltaje, bueno, es al voltaje en el secundario, ¿no? Entonces el voltaje en el lado secundario es 100 veces lo que se aplica en el lado primario, así que entonces tendríamos así, ¿no? Voltaje en el lado secundario, después de simplificar esto, tú tendrías que es 100 veces el voltaje en el lado primario, así. ¿Y cuál es el voltaje en el lado primario? 220 voltios. Entonces vamos a colocar aquí 220. Oh, 220 voltios. Entonces multiplicado eso que me debe dar. Me va a salir acá 220 y dos ceros más, ¿no? Va a salir 22.000 voltios. ¿Ya? Esto a tres cifras se puede escribir como 2,20, ¿no? 2,20 por 10, en este caso, por 10 a la 3, ¿no? ¿Ya? Voltios. ¿Ya? O también se puede poner 2,20 kb, kilovolt, ¿ya? Que es lo mismo. Listo. Ahora, la otra pregunta es que me hacen es, ¿cuál es la intensidad de corriente en el bobinado primario? Ya, bueno, como ya sabemos cuál es el voltaje en el secundario, sabemos la corriente en el secundario y conozco el voltaje en el primario, puedo hallar la corriente, ¿no? Entonces vamos a hacer por acá. B. Cálculo de la corriente en el lado primario. Pues acá
a ver, podríamos decir así, ¿no? La corriente en el lado primario es bueno, por el voltaje en el lado primario debe ser igual a la corriente en el lado secundario por el voltaje en el lado secundario. Ya, de aquí vamos a despejar, pues, ¿no? Acá tendríamos nosotros, sería entonces así, ¿no? Entre el voltaje del lado así, ¿ya? Ya, la corriente en el lado secundario es 2 amperes. El voltaje en el lado secundario es 22.000. El voltaje en el primario es 220. ¿Ya? Ya, aquí nos va a dar pues 100 por 200, va a ser, bueno, 100 por 200 amperios, pues, ¿no? 2 amperios va a salir acá. ¿Ya? Y C, la potencia generada, ¿no? C, cálculo de la potencia. Ya, entonces en este caso la potencia, bueno, sabemos los valores de voltaje primario, secundario, ya simplemente es cuestión de multiplicar nada más, pues, ¿no? La potencia entonces vendría a ser la intensidad en el lado secundario, por ejemplo, el voltaje en el lado secundario, o tú puedes, si deseas, utilizar la corriente en el lado primario por el voltaje en el lado primario, es lo mismo al final, ¿ya? O sea, no importa, independientemente de eso, el resultado va a ser el mismo. Si deseamos el lado primario, vamos a poner acá. Vamos a ver, la corriente en el lado primario es 200, según lo que acabamos de calcular, ¿no? Y se está multiplicándose por el voltaje en el lado primario, que es 220. Entonces, ¿esto cuánto me daría? A ver, 200 por 220 me daría 44.000 watts, ¿no? A tres cifras te quedaría 4,40 elevado a la 3, ¿no? Ya, ese sería entonces la potencia de salida o la potencia, bueno, la potencia simplemente, ¿no? Que consume la máquina, ya el transformador. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? 10 a la cuarta. Ah, perdón, a ver. Ahí creo que sí, ¿ah? Claro, ¿no? Tienes razón. Sí, tienes razón. A la cuarta, pues. Claro, 3, 4. Sí, gracias. Ya, chicos. No sé si tienen otra observación. De repente, alguna consulta. En A también. A ver. Excelente. Muy bien. Exactamente. Ya se me hacía raro ya. Muy bien. Gracias. Gracias, Freddy. Ujú. Ya, chicos. Ahora sí. A una consulta más que tengan, chicos. Otra observación. Freddy está atento, ¿ah? Ha dejado, ahí ha visto la corrección en el lado, en el primer caso, para la corriente, ¿ya? Y ahora nadie se ha hecho nada. Quiere decir que los demás no están atentos o están haciendo otra cosa. Bueno, muchachos, ya, depende de ustedes. Ahora, esto, no sé, si tienen alguna otra consulta que quieran saber. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, Víctor, ya.
Ya entonces, muchachos, hasta aquí nos quedamos. Ya, nos quedamos acá. Entonces no se olviden, se está programando la sesión de recuperación del día miércoles 29 de junio, para el día 1 de julio, de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Ya? Ya, a ver, un ratito. Sí, recuperación. A ver, un momento, voy a tener que eliminar algunas cosas acá, porque no se puede ver los demás casos. Y ahora sí creo. Ya, a ver. Ese es el primer ejercicio, ¿ya? Ejercicio 1. Un momento, chicos. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. El tercer ejercicio. El cuarto ejercicio. Y el último, ¿ya? ¿Ya? Listo, chicos. A ver, no sé qué quieren decirme. La verdad que no sé, pero sí hay un feriado el día 29 de junio. Entonces, el día primero de julio, estamos haciendo la recuperación. Es nuestra última sesión de clase que vamos a tener. ¿Ya, chicos? Entonces, pronto va a aparecer entonces en su aula virtual la programación, bueno, en su horario, ¿no? La programación de esa fecha, ¿ya? Ya, chicos, entonces nos quedamos acá. Nos estamos viendo entonces para la próxima semana. ¿Ya, muchachos? Hasta luego, igualmente, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, cuídense.